Estamos ya en el Sermón del Monte, parte 20. ¿Se acuerdan cuando vimos la carta a los romanos y decíamos que era la constitución de la iglesia? Mi esposa me recordaba, decía, y el Sermón del Monte es la constitución del reino. Fíjese que todo ronda en el reino de Dios y nos está dando una cosmovisión de cómo vivir en ese reino. Y les decía la semana pasada que hay como un submensaje dentro del Sermón del Monte, a pesar de que son 3 capítulos bastante extensos. Vemos dentro del Sermón del Monte como un mensaje exclusivo, ¿no?, que hace como un énfasis en las riquezas materiales, comparándola con las cuestiones terrenales. Para hacer un poco de repaso de los versículos, los capítulos que venimos viendo, desde el verso 19 al 21 Jesús nos habló de tesoros en el cielo, de las cosas eternas, y los tesoros en la tierra, que hacía una comparación con las cosas temporales. Y nos decía el Señor que donde esté nuestro tesoro, allí se va a ir nuestro corazón. Así que si hacemos tesoros en la tierra, nuestro corazón va a estar indefectiblemente aquí en la tierra, pero si hacemos tesoros en los cielos, entonces nuestro corazón va a estar en las cosas eternas, y eso es determinante para la vida de los hijos del reino. Luego del versículo 22 al 23, nos dice el Señor que seamos generosos, que no seamos avaros, que tengamos un ojo bueno, que no tengamos un ojo malo. Y dijimos que ese ojo malo significa avaricia, porque eso iba a ser determinante para ver de qué nos vamos a llenar, si de luz o de tinieblas. Un ojo avaro se llena de tinieblas y un ojo generoso se llena de luz. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Luego en el versículo 24 nos dice que no podemos servir a 2 señores, o servimos a las riquezas o servimos al Señor, pero no se puede servir a 2 señores, y que si servimos a la riqueza íbamos a aborrecer al Señor. Y alguno dirá, bueno, pero yo no aborrezco al Señor, pero automáticamente si yo me dedico a servir a las cosas de la tierra, a las cosas temporales, y me olvido del Señor, yo automáticamente lo estoy aborreciendo. Es muy fuerte, pero el Señor dijo, no pongan allí sus ojos, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hoy finalmente ya estamos en los versos 25 al 34, que es lo que vamos a trabajar. El Señor nos va a hablar de cómo ser libres del afán, de la ansiedad por las cosas materiales, y cómo nos podemos librar de las preocupaciones del futuro. Creo que eso es un flagelo que todos hemos experimentado. Todos nos preocupamos, no nos ocupamos, nos preocupamos de las cosas del futuro, de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar el año que viene, de qué va a pasar en mi vejez, de qué va a pasar cuando vayan pasando los años, ¿no? Y el Señor es muy taxativo en esto y nos quiere enseñar cómo librarnos de esa ansiedad que empieza a llenar nuestro corazón, y cómo adquirir paz mental. Creo que uno de los mayores tesoros en este tiempo es paz mental. Es que podamos descansar, acostarnos, apoyar la cabeza en la almohada y no estar maquinando y estar ansiosos y estar llenos de preocupaciones que al final terminan, como ya sabemos, enfermando nuestros cuerpos. Entonces el Señor nos va a enseñar a cómo recibir las añadiduras que Él ha prometido sin que las busquemos. Esto es buena noticia, ¿no? Cómo recibir las añadiduras que Él ha prometido sin que nosotros las estemos buscando, porque son eso, una añadidura. Entonces vamos a leer Mateo 6:25 en adelante, ya para leer el pasaje que vamos a trabajar hoy. Dice Mateo 6:25: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y los últimos 3 versículos se los quiero leer en la versión Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, porque nos aclara un poquito la parte final. Como dijimos la semana pasada, hay versiones que aclaran un poco. Desde el 32 voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice: la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a un Padre en el cielo que sabe que necesitan todo eso. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Bien, entonces vamos a analizar las palabras de Jesús. Entonces aquí el Señor comienza con un mandamiento: no os afanéis, es decir, no se preocupen, no se angustien, no se desesperen por sus vidas, por sus propias vidas. Cuando el Señor nos habla, hermano, prestemos atención porque es beneficio para nosotros. Es decir, lo que nos está diciendo es que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por todas las cosas que necesitamos. Esto incluye toda necesidad de la vida cotidiana. En aquellos tiempos, lo único que necesitaban los hombres era alimento, era una carpa, necesitaban algo para taparse el frío. Hoy la vida, como se ha desarrollado el mundo, nos hace necesitar algunas cosas más. Algunos necesitamos seguramente algunas otras cosas como para que la vida cotidiana pueda ser llevada adelante. Entonces yo creo que acá lo incluye todo. Creo que incluye todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Supongamos que necesitamos este micrófono. El Señor nos va a dar un micrófono para poder ampliar la voz conforme a los tiempos que vivimos. Yo no creo en esa de que piensan algunos que hay que andar con sandalias y túnica como en aquellos días. El mundo avanzó y el Señor te va a ir dando las cosas que vos necesitas para estos tiempos. Si la familia Leye necesita un vehículo para venir a San Martín, les va a dar un vehículo. Y así con todas las cosas que necesitamos. Entonces, entendamos que esto lo abarca todo. Y Jesús también sabe que al hombre, a nosotros, nos es fácil preocuparnos por las cosas materiales. Tenemos una inclinación, lamentablemente, por esa naturaleza que todavía queda en nuestros miembros. Tenemos una inclinación a poner el foco en las cosas materiales, en las cosas que necesitamos. Tenemos una tendencia a preocuparnos por las cosas que no tenemos o que pensamos que podemos no tener en un futuro. Y eso lamentablemente nos lleva a olvidarnos de Dios muchas veces. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de lo eterno, nos empezamos a olvidar de lo celestial. Y eso empieza a traer un conflicto con el Señor. Entonces, el problema es que empezamos a dedicar toda nuestra vida a buscar esas cosas. Empezamos a vemos lo que nos falta y empezamos a trabajar por lo que nos falta. Y pareciera que no nos damos cuenta y toda nuestra vida se termina yendo en conseguir las cosas que necesitamos. Y esa es una inclinación de la carne. Ya vamos a ver que el Señor no niega las necesidades que tenemos, pero sí nos va a traer una advertencia y yo creo que aquí también nos va a redarguir para que muchos de nosotros nos arrepintamos, porque yo creo que todos tenemos en el corazón algún grado de preocupación por las cosas materiales. Acá no hay nadie exento de eso. Todos tenemos preocupaciones que pasan el límite. Entonces, algunos tal vez en cuestiones de la casa, otros laborales, pero cada uno puede tener preocupaciones que no deberíamos estar teniendo y tal vez está sufriendo nuestro sueño, nuestro descanso por causa de esas preocupaciones donde el Señor pide que no las tengamos. Entonces, fíjese que hoy Jesús advierte que el resultado de afanarnos es la ansiedad, y hoy parece que hay una epidemia de ansiedad. Todo el mundo anda ansioso, nada más que tiene otros nombres. Hoy se le puso estrés
La gente anda estresada. Pero el estrés son las preocupaciones. Son todas preocupaciones por las cosas que no tenemos o que pensamos que no vamos a tener. También se le llama ataques de pánico. La gente tiene ataques de pánico y no saben ni vamos al médico. Otros le llaman fibromialgia. No, es que nadie sabe qué es lo que tiene. Y los médicos se rompen la cabeza. Ya lo están descubriendo, se están dando cuenta que son las preocupaciones que las personas tienen. Así que comúnmente te dice, ¿usted ha pasado por algún momento muy complicado? Le pregunta al médico. Y claro, esa es la raíz de la mayoría de nuestros males. Entonces los cuerpos se enferman por estas cosas. Hoy las estadísticas son alarmantes. Lo que nosotros llamamos ansiedad o ataques de pánico ya es muy común en nuestra sociedad y dicen las estadísticas que más del 50% de la población experimenta un desorden de ansiedad o un desorden psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Por estas mismas razones, por estas cosas. Qué casualidad que a medida que avanza la humanidad en la ciencia, en los recursos, la gente se pone más ansiosa. Eso está directamente ligado a las cuestiones materiales, a las cuestiones básicas de la vida, las preocupaciones que tiene la gente, y los mayores beneficiarios, por supuesto, son las farmacéuticas, las compañías de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, las clínicas médicas, son los que hoy tienen el beneficio de esto. Así que es simplemente para que tengamos una óptica del escenario en el que nosotros estamos viviendo. Ya por defecto, las obras sociales hacen como los supermercados, ¿no? Y tiene 10 sesiones gratis de terapia. Así te enganchan las obras sociales, las prepaga. Eso era para el azúcar, para la hierba, para el café. No, ahora te hacen 10 sesiones gratis o libres en su prepaga sobre cuestiones psicológicas o de terapia. Antes esto era impensado. Casi nadie acudía a un profesional por estas causas. Sin embargo, hoy es generalizado, ¿no? Yo veo entre los famosos, ¿no? El que no va a terapia como que no está de moda. Todos tienen que ir a terapia, ¿no? Y tu terapeuta ya es una conversación básica. Y eso es una cuestión que es el mal de nuestro tiempo. Entonces, lo que sí puedo decirles es que la medicina ofrece cómo manejar y cómo controlar esa ansiedad, pero no la elimina, porque el hombre es limitado para estas cosas. Entonces, si usted acude o yo acudo, ojo, nadie está exento de tener necesidad de ayuda de estas cosas. Ahora, cuando vamos a buscarlo, tenemos que saber que el hombre te va a enseñar ¿a qué? A controlarlo, te va a enseñar a manejarlo, pero de ninguna manera te va a librar de ese flagelo. Pero vamos a ver el origen de eso, porque el Señor nos dice cuál es el origen del afán de un hijo de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios? Yo siempre, acuérdense que cuando predicamos le apuntamos a los cristianos. Yo le hablo al pueblo de Dios. Y hablamos a los cristianos, a los hijos, a los que dicen que han creído y han conocido al Señor Jesucristo. Es muy esperable que una persona sin Dios esté así, que esté con ansiedad, que esté angustiado, que esté lleno de preocupaciones, que se esté enfermando por sus preocupaciones. Pero es difícil de entender en un hijo de Dios. Un hijo de Dios debiera conocer las herramientas que el Señor nos da cuando nos dice no se afanen, no se llenen de ansiedad. Hay muchas partes en la Escritura que nos habla de la ansiedad. Es más, dice que el Señor va a herir con ansiedad al rebelde, al desobediente, al pecador. Entonces tenemos que saber que no es nada bueno estar con ansiedad en nuestras vidas. Si usted está viviendo o está pasando un tiempo de ansiedad, usted tiene que saber que hoy puede recibir la solución para estas cosas. Mire, todos alguna vez nos sentimos ansiosos. Es un sentimiento horrible. Sentir ansiedad por algo es como que no tenés paz, es como que la cabeza te trabaja a mil, es como que no podés dormir a la noche, es como que te despertás a cualquier hora. Bueno, eso es ansiedad por si alguno no sabe. Porque hay gente que tiene ansiedad y no sabe que tiene ansiedad. Entonces la ansiedad trabaja de esta manera. No te da paz en tu mente. Entonces el origen de esto en un hijo de Dios que termina trayendo enfermedades, Jesús dice que es el afán o la preocupación por las cosas básicas de la vida. Es una preocupación por las cosas básicas de la vida. Es por esa desconfianza que algunos cristianos tienen respecto de su Señor Jesucristo. Esa es la palabra que vamos a enseñar y a atacar en esta mañana. La desconfianza en nosotros. Porque todo es un problema de incredulidad. Es un problema de desconfianza. Si yo no sé cuál es el problema, yo no lo voy a poder atacar. Usted tiene que saber que el problema no es
la falta o la tal vez falta o faltante en un futuro de sus cosas. El problema es la incredulidad, el problema es la falta de fe, como Jesús les va a decir acá a los discípulos. Mateo 6:30 dice, y les comienza a decir, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está el problema. Jesús se los dice, hombres de poca fe, ustedes no están creyendo lo que yo les he dicho. Es todo un problema de incredulidad. Y me fui a esa palabrita para entenderla un poquito mejor. Hombres de poca fe, cuando usted se va al original, al griego, es la palabra oligopistos. Esa palabra que está allí. Oligopistos es una palabra compuesta, son dos palabras. Una es oligo, que significa pequeño, y pistos viene de pistis, que es la palabra fe en griego, que significa confianza, credibilidad o convicción. Entonces, una pequeña confianza, hombres de poca confianza, de pequeña confianza en el Señor. Ese es el problema. Cuando estamos ansiosos y afanados es porque somos hombres o mujeres con una pequeña confianza en el Señor. Ahí está, rapidito, llegamos al problema. Poca convicción, poca fe. Porque a veces no alcanza cuando te dicen hombres de poca fe. Hay que profundizar ahí cómo se ha traducido esa frase. Entonces el afán es el resultado del miedo provocado por un desconocimiento enorme de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, el afán es el resultado del miedo provocado por un desconocimiento enorme de nuestro Señor Jesucristo. Porque al no conocerlo, no le creemos. Y como no le creemos, nos afanamos. Y como nos afanamos, vienen todos estos resultados. Entonces, cuando no confío en el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque no le conozco, entonces aparece el miedo al futuro, a no tener provisiones. Y eso nos llena de ansiedad y de afán, dice el Señor, que nos termina desviando del servicio a Dios, porque eso es lo que pasa. En vez de servir al Señor, dedicarme a servir en sus cosas, yo me dedico ¿a qué? A conseguir lo que yo tengo miedo de que no voy a recibir, a buscar las cosas materiales, y me termino ¿qué? Olvidando de las cosas celestiales. Ese es todo el caminito de lo que vamos a tratar de resolver en esta mañana. Cuando no confío en el Señor, voy a repetir esta máxima, cuando no confío en el Señor porque no le conozco, entonces aparece el miedo al futuro, a no tener provisiones, y eso nos llena de ansiedad y de afán, que nos termina desviando del servicio a Dios, a buscar las cosas materiales y a olvidarnos de las cosas de Dios. Acá está el problema presentado, acá estamos presentando el problema y vamos a seguir escuchando al Señor de cómo resolver estos asuntos. Yo hace un tiempo, les decía la semana pasada, descubrí que la frase fe en Jesús me resulta un poco corta. Fe en Jesús. Es como que yo tengo que ir y poner algo, es como que es un poco corta cómo se ha traducido la frase fe en Jesús y no me alcanza a explicar. Por eso quiero leer 2 versículos y vamos a ver esa frase y la vamos a redefinir de una mejor manera en el sentido de la traducción para que la podamos entender. Gálatas 3:26, fíjese, ahí aparece esa frase. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y no es que esté mal esa frase, pero necesitamos enriquecerla un poquito más para entenderla. En Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es como ahí la orden, ¿no? Entonces, pero yo creo que me va a ser mejor a mí traducir esta frase de otra manera. En vez de traducir fe en Jesús, debiéramos traducir confianza en la fidelidad de Cristo. Que es lo mismo, nada más que se enriquece un poco más la frase. En vez de decir, tened fe en Jesús, tendríamos que decir, tenemos que confiar en la fidelidad de Cristo. Fíjese que hay un largo trecho, hay una diferencia grande entre las dos traducciones de esta frase. Porque se trata de la fidelidad de Cristo, no se trata de mi habilidad de creer en Jesús. Cuando a usted le dicen, usted tiene que creer en Dios, es como que usted es el héroe. Usted tiene que creer. Y cuando la gente logra algo, es que yo tuve fe, te dice. Es que yo creí, es que yo oré mucho. No se trata de eso. A usted no se le manda a ser el héroe de la fe.
Porque encima la Biblia no dice que la fe es suya. Usted no genera fe. La fe es de Jesús. Él le dio fe a usted. Entonces usted tiene que agarrar y tiene que confiar en lo que Él dijo. De eso se trata la fe. Por eso fe, para mí la mejor traducción de la palabra pistis es confianza, fidelidad. Esa es la mejor traducción para mí, a mi entender, de la palabra fe. Entonces hay un abismo de claridad entre una definición y la otra. El orden es leer la promesa o el hecho consumado y confiar ciegamente que así será. Eso es confianza, eso es fe. Vuelvo a repetir, es leer la promesa o el hecho consumado, lo que Dios ya dijo que hizo para mí, o lo que Él ha prometido para mí, y yo confiar ciegamente en que es como Dios dijo. Ahí está la gran diferencia. Hay gente que cree que la fe es fuerza mental. No, yo estoy creyendo que lo voy a lograr. No, relájese. Se va a llenar de ansiedad. Usted no tiene que hacer fuerza para creer. No es un esfuerzo humano la fe. Es una confianza por conocimiento del Señor. Si usted conoce a una persona que usted sabe, supongamos que el Dani siempre que dice que va a venir a las 8, llega a las 8. Entonces después de 10 años que siempre llegó a las 8, uno empieza a tener una confianza si siempre llega a las 8. Nunca llegó tarde, entonces llega a las 8. Entonces uno confía en una persona, estoy bajándolo a lo terrenal. Bueno, imagínense conocerlo a Dios, saber que Él es perfecto, que Él es eterno, que Él no falla, que Él todo lo que dice lo cumple. Entonces, si Él es así, ¿cómo no voy a descansar en Él? Pero es una cuestión de conocimiento. Vio que hay gente que así, que dice que lo va a hacer y lo hace. Y usted empieza a confiar en esas personas y está bien. No es pecado confiar en la gente. No confiamos para salvación en las personas. Pero tenemos confianza entre las personas, entre los amigos, entre los hermanos de la iglesia. Bueno, llevemos eso al Señor. Tenemos que confiar en el Señor, pero eso requiere conocer a la persona en la que yo voy a confiar. Conozcamos al Señor. Si nosotros no estamos confiando en el Señor, tenemos que revisar cuánto conocemos al Señor. Ahí tiene que estar nuestra revisión. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, y pongámosle ahí corazón de desconfianza, para apartarse del Dios vivo. Que no vaya a ser en nosotros que, a pesar de que tenemos un Dios eterno, todopoderoso, que todo lo sabe, que nosotros desconfiemos del Señor. Que leamos algo que Él nos ha dicho en su palabra y nosotros desconfiemos de lo que Él nos ha dicho, porque tenemos todo en su palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Se ha dado cuenta? Ahí fallamos todos. Lo tenemos en la Biblia. Dios lo ha dicho. Jamás Dios le ha fallado a nadie. Sin embargo, nosotros desconfiamos del Señor. Y tenemos el mayor ejemplo de la fe, que es Abraham. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham? Abraham se le llama por allí el padre de la fe o el padre de todos los creyentes. Mire lo que dice Pablo en Romanos 4:18 respecto de la fe de Abraham. Dice: y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Acuérdese que Dios habló de muchas maneras. A Abraham le habló directamente. Dios siempre habló, nada más que hoy nos ha hablado por el Hijo. Pero entienda que en esos tiempos Abraham no tenía una Biblia. Y Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, se le apareció y le dijo cómo iba a ser su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínense, un hombre de 100 años, aparece Dios y le dice: vas a tener un hijo. Claro, eso descoloca a cualquier ser humano. ¿Y por qué usted se piensa que Dios quiere hacernos esas cosas, no? ¿Por qué no se lo dijo 50 años antes? ¿Por qué no se lo dijo de otra manera? Porque está haciéndolo a propósito. Porque todo lo que Dios nos pide es imposible para el hombre. Dios nos pide cosas que son imposibles para nosotros, para que nosotros aprendamos a confiar en ese Dios todopoderoso. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Claro, porque le está diciendo que va a tener un hijo, pero si él pone toda su visión en su cuerpo, se va a debilitar en la fe. Entonces preste atención lo que nos enseña aquí Pablo en Romanos. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara,
Tampoco dudó. Mira, acá hay dos problemas. Primero, mirar su cuerpo, que estaba casi de 100 años ya, todo viejito. Pero también dice, tampoco dudó por incredulidad, tampoco dudó por desconfiar, porque ese es el otro problema que tenemos respecto de la fe. Desconfiar de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido. ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente convencido. ¿Cómo está usted respecto de lo que Dios dice? Y sí, a veces usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Y usted cree que va a resucitar de los muertos? Y te ponen carita así como que no se cree mucho. Eso es porque no estamos plenamente convencidos. Yo le pregunto a la iglesia, ¿usted cree lo que cantamos más temprano de que vamos a resucitar de los muertos? Tengo que estar plenamente convencido. Y si no estoy plenamente convencido, revise su conocimiento de Dios. Porque congregarse, ir a la iglesia, tener reuniones por Zoom, no te asegura que seas un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer de fe es el que está plenamente convencido de lo que Dios ha dicho. Y por más que la situación presente sea un cuerpo arrugado, una escasez económica, que estés pasando por una situación difícil, como todos los hombres de la Biblia pasaron, pero usted está plenamente convencido del Dios que conoce. Entonces de eso se trata, que nosotros crezcamos en fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, mi hermano, nos convencemos cuando le conocemos. Y hoy no va a aparecer Dios a hablarte como le apareció a Abraham. Dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo te habla Dios hoy día? Por el Hijo. Y el Hijo que dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les haga entender las Escrituras. Y si ustedes entienden las Escrituras, yo les voy a hablar por medio de mi palabra. Porque algunos veo, está la iglesia media complicada en el mundo, ¿no? Que yo escuché un ángel que vino, yo sentí, yo vi, yo tuve un sueño. Limpie todo eso, tírelo al tacho de la basura. Hoy Dios nos habla por la Escritura, por su palabra. El Espíritu Santo nos da testimonio dentro nuestro de que lo que estamos leyendo es verdad. Así habla Dios hoy. Eso significa que Él nos ha hablado por el Hijo. Porque las Escrituras dan testimonio del Hijo. Jesús dijo, y las Escrituras dan testimonio de mí, son las que hablan de mí. Entonces, si usted está buscando escuchar la voz de Dios por otro lado, se está equivocando, está escuchando el parlante equivocado. Usted tiene que escuchar la Escritura. Tiene que ir a la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le revele lo que Dios le quiere decir. Entonces, la fe nunca tiene que estar en el aire, sino en una promesa de Dios, es decir, en su palabra. Abraham le creyó a la promesa de Dios que vino en esa forma, en ese momento. Pero usted tiene que creer a lo que el Señor le ha dicho ahora a través de su palabra. Entonces tenía dos opciones. Considerar lo que se ve, dudar de lo que se había dicho, que eso es lo que le pasa a los creyentes actualmente. Descreen de lo que Dios dijo. Sí, pero es que no debe ser tan así. Y ahí empezamos a sacar un montón de supuestos. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar plenamente convencido de lo que Dios ha dicho y que Dios es poderoso para cumplir su promesa si yo crezco en su conocimiento. Él prometió y Él va a cumplir. Yo no sé por qué. Sí sé por qué. Porque somos carne, porque todavía hay pecado, porque no le conocemos, porque no oramos, porque ponemos todo lo que nos viene diciendo el Señor. Ponemos nuestra vista en las cosas de la tierra, nos empezamos a llenar. Si nos hacemos tesoro en la tierra, nos llenamos de tiniebla. Después el Señor nos habla en su palabra y no le creemos. Ahí está nuestro problema. Ese es todo nuestro problema. Entonces, mi pregunta es si usted está plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Yo sé que todos vamos a decir que sí, pero esto es para que usted lo medite en la semana. Es para que el jueves volvamos otra vez como iglesia, como hicimos este jueves pasado, a seguir profundizando en la Escritura. Él nos dice... Aquí Jesús nos está diciendo que no nos afanemos, que no nos preocupemos por el vestido, por la comida. Y eso incluye, como le dije recién, todas las necesidades que usted tiene. Mateo 6:32. Va a decir Jesús seguidamente, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos. En ese momento eran los que no creían. Él estaba hablando a los judíos. Recuerde que Jesús todavía no iba a la cruz.
Recuerde que ese Israel, que era el Israel de Dios, el Israel terrenal, algunos lo rechazaron, pero un grupo creyó. Ese grupo llegó al aposento alto, recibió el Espíritu Santo y se transformó en lo que hoy somos nosotros, que es la iglesia. Así que usted es ahora el Israel de Dios. Y los gentiles para nosotros hoy, ¿quiénes son? Los incrédulos, los que no creen, los que no le han recibido. Ellos son los gentiles. Y dice Jesús, porque los gentiles viven así. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire qué lindo esto. Esto es maravilloso. Saber que Dios sabe de mis necesidades. Dios sabe de que vos necesitas eso que estás necesitando. ¿Cuántos creen eso? Entonces Jesús dice que nosotros tenemos un modo de vida diferente. Usted no puede vivir como viven los gentiles. Usted no puede vivir como vive este mundo, preocupado todos los días por las cosas materiales, por las cosas que usted piensa que puede no tener en un futuro. Así viven los incrédulos, dice Jesús. Usted no tiene que vivir de esa manera. Nosotros no vivimos en el mismo sistema que vive la gente de este mundo. Usted tiene otro sistema de vida. Hay cristianos que todavía no han sido notificados de que ya no viven de la misma manera. Se les cambió el sistema de vida. El mundo vive buscando las cosas materiales porque no conoce a un Dios de providencia, no saben que tienen un Dios, que existe un Dios proveedor, pero usted sí. A usted sí le fue revelado ese Dios. Y además Él sabe que tenemos esas necesidades y Él las conoce. Mateo 6:27. Acá dice otra cosa más el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá, bueno, entre los teólogos tienen dos posturas. Algunos piensan que se refiere a la extensión de la vida, ¿no? Por más que te afanes y cuides tu cuerpo y cuides de comer bien, si vas a poder vivir un poco más. Algunos piensan que se refiere a que nosotros no vamos a poder extender nuestra vida. Yo me inclino por la otra postura, que lo que nos está tratando de decir es que es en vano que nuestro esfuerzo logre algo referido a este tema de las cuestiones materiales. Si usted se vuelve loco, si usted se rompe la cabeza, si usted abandona todo por lograr esas cosas, por más que usted se afane, mi hermano, usted no va a lograr nada de lo que se está proponiendo, porque si llega a lograr algo material, va a perder toda la parte más importante, que es la parte celestial, la parte interna, esa paz mental. Se va a afanar, se va a enfermar físicamente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, mi hermano, Él te llamó a un reino donde todo para nosotros es imposible. Dios nos ha llamado a un reino donde para nosotros todo es imposible, para nosotros humanamente. Por eso comienza el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen esto, los que reconocen que ustedes no pueden, porque en este sistema donde hemos sido trasladados, nosotros tenemos que aprender a vivir por la gracia y por la confianza en el Señor. No vivimos en el otro sistema donde usted se tenía que esforzar por lograr el alimento, por lograr el vestido, por lograr el techo de su casa. Usted no puede, eso no es el sistema donde fuimos nosotros llamados. Entonces Él lo ha diseñado así para que sea la fe o la confianza la moneda corriente en el reino. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe, sin confiar. Hagamos este ejercicio de reemplazar siempre la palabra fe por la palabra confianza en el Señor. Y a esa confianza es que nosotros tenemos que agregarle la obediencia, porque hay que obedecer. Si te dice no te afanes, ¿qué tienes que hacer? No afanarte. Tienes que obedecer. Sí, pero es que el Señor no sabe los problemas que yo tengo. Hasta ahí llegamos. Somos capaces de responder de cualquier manera. Si te dice no te afanes, no te afanes. Y si te dice descansa, descansa. Porque nosotros debemos confiar en su obra consumada y en sus promesas. ¿Se acuerda de este mensaje? Obras consumadas en lo que Él ya hizo. Y sus promesas, lo que Él ha prometido que va a hacer. Entonces son dos cosas que tenemos para confiar. Él ya nos dio la vida eterna, yo la creo. Pero también ha prometido, como cantamos recién, que va a volver. Entonces en esperanza yo le creo. Y estoy plenamente convencido de que el Señor va a regresar. Así que mi vida, si soy obediente, tiene que verse que yo vivo de alguna manera esperando la venida del Señor.
no como si nunca fuera a venir nuestro Dios. Y a veces decimos, no, sí, pero mi vecino logró un montón de cosas materiales, como las que yo quiero, y no conoce a Dios, porque empiezan todos sus argumentos mentales. Sí, pero aquel vive enfrente de mi casa, no sabe, le va bien en la familia, le va bien económicamente, tiene un negocio y tiene esto, y le va bien, y yo todos los problemas, yo soy cristiano. Mi hermano, ese vecino suyo, ojalá algún día conozca al Señor, pero él no puede adquirir nada eterno. Todo lo que está adquiriendo es temporal, es perecedero, se va a terminar aquí en la tierra. Pero mi hermano, las cosas celestiales, las cosas que son eternas, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces no podemos pensar de esa manera, de que le va bien a ese pariente que no conoce a Dios, mi hermano. Estamos pensando como seres terrenales. Entonces olvídese de la gente que le va bien. Por eso dice el Salmo, no te desesperes cuando al impío le va bien. No te pongas loco porque le va bien al malo. Le va a ir bien y va a prosperar. Pero tranquilo. De acá a un tiempo lo buscarás y no lo vas a encontrar. Eso es lo que dice el salmista. De acá a un tiempo, por más que se muera en abundancia y cuando se vaya famoso y todo el mundo lo aplauda, pero las cosas celestiales y terrenales y eternas, mi hermano, no las va a poder alcanzar de esa manera. Entonces el Señor nos ha llamado a un reino diferente, a un sistema de vida diferente. ¿Cuántos han aceptado ya ese sistema? Y si no lo aceptó, acéptelo en esta mañana. Diga, Señor, al final hoy día me he roto tanto la cabeza, acepto el sistema de vida que vos me ofreces. Acepto el sistema de vida que vos me estás ofreciendo. Hermano, aprenda que usted fue llamado a ser diferente. Hay cristianos que les cuesta aceptar que fueron llamados para ser bichos raros en este mundo. Fuimos llamados para eso. Mire, vamos a Deuteronomio 4:20. Les dice Moisés, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, es decir, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí, dice Moisés. Usted sabe que el pueblo era cabezón, incrédulo, no le terminaba creyendo las cosas que el Señor decía. Entonces dice Moisés, y Jehová se enojó contra mí por causa de ustedes, le dice al pueblo, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos fueron incrédulos, el Señor los sacó de Egipto, tenía una tierra prometida, y ellos seguían, como a mí me gusta Egipto, y cómo extraño la carne, y cómo extraño la papa y la cebolla, y no se aguantaron nada, se enojaban con el maná, se hacían becerros de oro, y así a veces la iglesia. Y dice Pablo que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que tomemos ejemplo y no cometamos los mismos pecados, los mismos errores, porque eso nos pasa. A veces somos igualitos al pueblo terrenal que salió de Egipto. Entonces la incredulidad y la desconfianza es lo peor que le podemos hacer a nuestro Dios. Mire, yo sé que todo es pecado, ¿sí? El adulterio es pecado, el robo es pecado, la mentira es pecado, pero yo pienso que lo peor que le podemos hacer a Dios no es ni el adulterio ni el robo, es la desconfianza. No hay peor cosa para el Señor que un corazón que no le cree, porque podemos a veces fallar, podemos pecar, podemos derrapar en la vida, pero la incredulidad es algo que te separa directamente del Señor. Usted va a ver un David que pecó, usted va a ver un Moisés que pecó y no entró a la tierra. Pero mi hermano, ellos le creyeron. Ellos cometieron sus pecados, pero sabe que ellos le creyeron. Y el Señor incluso de David dijo, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Cosas que a veces no entendemos. Claro, tenía un corazón donde confiaba. Confiaba en el Señor por sobre todas las cosas. Y así tenemos que ser nosotros, confiar en el Señor. Entonces Jesús dice, dad y se os dará. No se enamoren de las cosas materiales. Todo eso nos viene diciendo. No sirvan a las riquezas. No se dediquen solamente a las cosas de la tierra. Acompáñenme a Filipenses 4:17. Porque yo iba a leer, mire, Filipenses 4:19 le iba a leer. El 19 lo vamos a leer primero. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, a todos nos gusta ese versículo, pero no leemos los dos anteriores. ¿Quiénes son los que van a recibir, van a ser suplidos en todas las cosas? Los que no confían en las riquezas. Eso se lo está diciendo a la iglesia de los filipenses.
porque los filipenses le habían mandado una ayuda a Pablo para que pudiera hacer su viaje. Y mire lo que Pablo le dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y a esa gente le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque él después dice que esa gente había dado aún desde su pobreza. Había dado aún de lo que le faltaba. Entonces fíjese cómo se está cumpliendo todo lo que el Señor dice aquí. Cuando estas personas no pusieron sus ojos en las cosas materiales, cuando esta gente que hizo le envió esa ayuda, y Pablo le dice: mi Dios les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es por la ofrenda, es por el corazón que tenían los filipenses. No es como enseñan hoy el evangelio de la prosperidad: usted ponga una ofrenda que Dios le va a dar. No está hablando de eso. Es el corazón, porque tenían un ojo bueno, y como tenían un ojo bueno se llenaron de luz. Y el Señor suple a esas personas. El Señor no hace intercambio de dinero con sus hijos. El Señor busca corazones. Busca un corazón que sea un ojo bueno y no un ojo malo. Entonces no permitamos que las cosas materiales se vuelvan una obsesión y nos quiten el sueño. Siempre es importante aclarar estas cosas, porque el consejo bíblico es amplio. Quiero aclarar que el Señor no está prohibiendo una sabia provisión para los días futuros. A veces pensamos eso: bueno, entonces no afanéis, yo vivo el día de hoy, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces hay gente que vive así en el evangelio. No es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso, si no se contradeciría con otras partes de la Escritura, que es inerrante, que es infalible. Entonces el Señor no está prohibiendo que nosotros hagamos provisión para el futuro. Nosotros deberíamos pensar en la vejez. Y eso es una exhortación para nosotros, para la iglesia. Porque a veces somos inconscientes en nuestra forma de vivir. No pensamos en la vejez. No, yo no hago aporte, no, yo no sé, ya el Señor verá, ya el Señor proveerá. Tienen ese pensamiento. Eso es un pensamiento totalmente antibíblico. Deberíamos pensar en dejar herencia a nuestros hijos. ¿Sería pecado dejar una herencia entonces? Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en la vejez. Deberíamos pensar en nuestro retiro, cuando ya nuestras fuerzas ya no nos den. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Hace poco escuchaba uno que decía: si usted se muere y le sobró plata, usted vivió mal, se equivocó. No, esas locuras del mundo. Hay que pensar, si usted tiene hijos, usted conforme a lo que el Señor le dé, dejar algo de herencia, según el Señor nos dé. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira el consejo que viene de parte del Señor. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es planificación. El Señor nos manda a planificar, no nos manda a vivir como locos sin pensar. Lo que te está diciendo es: no te vuelvas loco, no te enfermes, no te afanes, no te angusties por lo que vas a comer mañana, porque eso es lo que te va a sacar de buscar lo importante. Eso es lo que te está diciendo. No vivas amargado por las cosas de mañana, pero planifica, piensa en el futuro, piensa en tu retiro. Esto es sabiduría para las iglesias. José guardó en el tiempo de vacas gordas para el tiempo de las vacas flacas. No, nosotros, bueno, ya veremos, cuando vengan las vacas flacas, veremos qué hacemos. No es un pensamiento sabio. Yo he escuchado cristianos totalmente faltos de sabiduría, sin planificación de vida, sin prepararse para la vejez. Después se vuelven una carga para los hijos. Después se vuelven un problema para los que los rodean. Mi hermano, hay que recibir sabiduría, o un problema para la familia. Otros pretenden que la iglesia los ayude, y la iglesia ayuda, pero no, la iglesia no está mandado, no es o la justicia social de la que hablan los políticos, donde hay que ayudar a todo el mundo. Pablo dice: ¿a quiénes hay que ayudar? A los huérfanos, a las viudas, a los que predican la palabra, a los extranjeros. Pero dice: si alguna viuda tiene hijos, que los hijos aprendan a proveer
para la viuda y no sea agravada la iglesia. O sea, el consejo bíblico está explicado con lujo de detalle. No debiera ser problema para nosotros esto. Ahí yo le dejo las citas, no las voy a leer todas, para que usted las tengamos, las veamos el día jueves en la célula. Entonces, sepamos que hay que ayudar, por supuesto que la iglesia tiene que ayudar. ¿A quién? Al que está solo, al que está desvalido, al que está huérfano. A esas personas las tenemos que acoger, las tenemos que ayudar. Pero tenemos que hacer el bien a quien es debido, dice la Escritura. Porque si no tenemos la mentalidad de subsidio, ¿no?, que es la mentalidad argentina, siempre esperando que el gobierno me sostenga. Algunos no hacen los aportes esperando que venga una próxima Cristina y los jubile a todo gratis. No, hermano, no funciona así. Eso fue una locura de un gobernante y se están pagando las consecuencias el día de hoy. Entonces tenemos que entender que todas estas cosas están habladas en la Biblia y en la Escritura. Entonces lo que Jesús está prohibiendo es que las riquezas sean tu tesoro y tu corazón y te vayas atrás de ellas y sirvas a las riquezas en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque dejas de servir a Dios por servir a las riquezas. Hay muchos cristianos que en vez de haberse preparado para predicar, para servir, para discipular, para trabajar con niños, para trabajar con las mujeres, están muy ocupados en las cuestiones terrenales porque si no, no comen mañana. ¿Y eso es por qué? Porque no han aprendido el sistema de vida que el Señor le da a la iglesia. Nos dice que no te dediques a obtener cosas terrenales solamente y que no pongas tu confianza en ellas y que te desesperes o que te afanes y te llenes de ansiedad y te enfermes por causa de no haber entendido que tienes un Padre que es un Padre proveedor de todas las cosas. Y termina argumentando, sigue argumentando el Señor porque le está derribando a los discípulos, a los que van a ser líderes de la iglesia, al público que estaba allí, a los fariseos y a los escribas que estaban escuchando, les está derribando todos sus argumentos. Y les dice, si Él cuida las aves y las alimenta y no se olvida de ningún ave, que si Él viste a los lirios del campo mejor que a un rey, y si los lirios siendo perecederos, usted sabe que los lirios duran 2 días, 3 días y se secan. Y después habla de las aves, y las aves viven de 5 a 8 años. O sea, lo que te está diciendo Jesús, que si Él se encarga de un pajarito que vive entre 5 y 8 años, ¿cuánto más no se va a ocupar de vos que vas a pasar la eternidad con Él? Si vos vas a vivir con Él, sos su hijo y sos parte de su familia, ¿cómo no se va a ocupar de vos? Esos son los argumentos que el Señor quiere derribar en nuestras mentes, que seguramente las puso este sistema de vida. Nuestros padres que no conocieron al Señor y te dijeron que lo más importante era que tuvieras plata. Y está bien, no estamos en contra de tener recursos, el problema es que no pongamos el corazón en los recursos. Por favor, no se olvide de eso, porque no hacemos pactos de pobreza, eso tampoco pertenece al Señor, eso es maldición. La pobreza es una maldición, la escasez es una maldición. Que no tengamos para comer es una maldición. El Señor dice que nos va a proveer de todas las cosas. Entonces le dice, cuánto más a ustedes que son hijos eternos, a ustedes que han recibido la vida eterna y han sido comprados por sangre, por precio de sangre, por el Hijo de Dios. Imagínese el valor que usted tiene. ¿Abandonará el Señor a los que son su esposa? Mire, Él nos manda a los varones a proveer para nuestras esposas. Él es el marido de la iglesia, es el esposo de la iglesia. ¿Se imagina que Él nos va a mandar a los varones, a nosotros a trabajar y proveer para la casa, y Él no va a proveer para su iglesia, que son todos ustedes, somos todos nosotros? El Señor va a proveer para cada uno de nosotros, para todos. Nadie de su familia va a quedar exento. No importa si fuiste David y pecaste, no importa si fuiste Moisés, no importa, dice que Él te va a proveer. El problema es si yo no he conocido al Señor, si yo nunca lo creí, nunca recibí el Espíritu Santo. Él no está obligado. Y así todo dice que hace salir su sol sobre justos y buenos y malos, y Él provee para todo. Esa es la gracia general. Pero nosotros tenemos gracia especial, mi hermano. Tenemos una gracia especial de hijos, de familia. Y esto te lo digo para que saquemos todo pensamiento que muchas veces tenemos, ¿no? Pensamiento de que, bueno, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Eso es la carne. Mateo 6:30b dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca confianza? Hombres de poca confianza.
Acuérdese que cuando la Biblia dice hombre, incluye a la mujer. La ansiedad no es patrimonio de los hijos de Dios. No te pertenece la ansiedad. No es tuya. Sácate la ansiedad encima porque no te pertenece. La ansiedad pertenece a los incrédulos. Es la característica de los paganos, de los gentiles. Ellos acumulan porque no conocen a un Dios proveedor. Nosotros sí lo tenemos. Proverbios 28:1. Así tiene que vivir usted y tengo que vivir yo. Dice, primero habla de los paganos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. ¿Cómo vive usted su vida todos los días? ¿Usted descansa que el Señor le va a proveer? Asegúrese de todo lo que venimos hablando. Asegúrese que no servimos a Mamón. Asegúrese que no tenemos nuestros ojos puestos en los tesoros de la tierra, que nos estamos haciendo tesoros en los cielos. Asegúrese que tiene un ojo bueno y no un ojo malo, porque todas las promesas son para nosotros. Y nosotros tenemos que vivir así, mi hermano, confiados como un león. ¿Se ha dado cuenta? Siempre tuvimos lugar donde congregarnos. Y usted se piensa que es la habilidad del pastor, de algunos hermanos. Es la provisión de Dios. Siempre aparece. Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo tiene que ser mi confianza? 100%. ¿Cómo tiene que ser mi confianza? No a la mitad, no, yo confío 100% en el Señor. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Por eso dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ningún cobarde que tenga miedo va a poder agradar al Señor. Porque eso es desconfianza, eso es incredulidad. Pidan con fe, no duden de lo que el Señor dice. Entonces, ¿a qué nos debemos dedicar? Ahora que ya no me estoy preocupando por las riquezas, ahora que ya no me preocupo por los tesoros, de hacer tesoros en la tierra, porque estoy tranquilo de que el Señor es quien me provee. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mateo 6:33, dice el Señor allí seguidamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá nos pone un orden. El centro de un hijo de Dios debe constituir únicamente la persona de Cristo. Tiene que ser la persona de Cristo. Usted no tiene que estar buscando otra cosa. Conozca a Cristo. Trate de conocer a ese Dios que lo salvó. Trate de conocer a ese que decidió sufrir lo que sufrió para que usted tenga vida eterna y usted herede el reino. A eso tenemos que dedicar nuestras vidas. Por eso nosotros no somos médicos, zapateros, empresarios, profesores. No, nosotros no somos eso. Eso es una circunstancia de la vida. Es la excusa de Dios para que nos entren los ingresos. Pero usted es un sacerdote. Nosotros fuimos llamados como reyes y sacerdotes del Señor. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Sirven a su Dios. Sirven como sacrificios vivos a su Dios en lo que el Señor te mande. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Olvidémonos de las añadiduras porque van a venir. Mateo 10:7, ¿qué es el reino? Ahora, pastor, ¿qué es lo que es buscar el reino? ¿Dónde está? Se perdió el reino. ¿Qué es lo que es buscar el reino? Vamos a Mateo 10:7. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí con estos 3 pasajes vamos a ver qué es lo que es el reino. Jesús les está diciendo que prediquen y que digan, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17:20 al 21. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ya va teniendo alguna vislumbre de lo que es el reino? Acá dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tengo que descubrir qué es el reino. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El reino es Cristo, mi hermano. El reino es Cristo. El reino no es un montón de casas y de calles y de semáforos. No, eso no es el reino. El reino es Cristo. Por eso usted está en Cristo. Por eso usted está en el reino y el reino ha entrado en nosotros.
Ahora tenemos que buscar el reino, buscar a Cristo, conocer a Cristo, servir a Cristo, dedicarnos a vivir para Cristo. Hacer su voluntad es buscar el reino. Y fíjese lo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Se acuerdan la definición de justicia, verdad? Es un proceder recto, es lo que usted tiene que hacer dentro del reino. Usted tiene que preguntarse, ¿yo qué hago para el reino de Dios? Tengo que conocer a Cristo, pero tengo que servir a Cristo. ¿Y Jesús qué dijo? Vayan, anuncien el reino. Anúncienme a mí. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espérenme, porque yo vuelvo. Y vuelvo pronto. No en vano Pablo dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Por eso le está diciendo, no se afanen. Eso no es el reino. Estar locos por lo que vamos a cobrar, no llego a pagar el alquiler, no llego a pagar el préstamo, no llego a pagar la tarjeta y la gente se acuesta con problemas. Hermanos, algo tiene que venir un orden, porque tampoco digo que seamos los que no importa si pagamos la tarjeta. No, tenemos que tener de tal manera nuestra vida ordenada, sabiendo que la provisión de Dios va a estar para todas las cosas que son lícitas, que yo tengo que adquirir. Y que si yo estoy endeudado es porque yo no he hecho bien las cosas, porque no he pagado, porque tuve amor al dinero, porque fui desordenado, porque puse mi vista donde no tenía que ponerla. Entonces tiene que venir un orden a la economía de las familias, tiene que haber un orden sin deudas, que todos podamos descansar y acostarnos a dormir sabiendo que nadie nos va a venir a golpear la puerta para que le paguemos. No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Lo único que se tienen que deber entre ustedes es el amor. Ámense unos a otros, no se deban nada. Yo sé que esto no se arregla de un día para el otro. Puede llevarte un año empezar a saldar tus deudas, pero comienza. Arrepiéntete, dile Señor, yo hice mal las cosas, pero quiero pagar mis deudas. Quiero vivir conforme a como vos pedís que vivamos. Quiero que mi familia duerma tranquila, quiero que mi esposa duerma tranquila, que mi marido duerma tranquilo y que la iglesia, cuando sepan que soy cristiano, no digan, ahí está, mira, ese me debe, pero va a la iglesia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino. Justicia, buen proceder. Paz, me acuesto tranquilo. Gozo, me levanto porque sé que mi Padre me va a proveer todo lo que yo necesito el día de mañana y pasado. Siempre el Señor va a proveer para nuestras necesidades. Por eso hay gozo. No hay gozo cuando tengo miedo y siento que Dios no me va a dar. No hay gozo allí. Olvídese, ahí hay ansiedad, que es todo lo que el Señor dice, no se afanen. Y dice, porque el que en esto sirve a Cristo, Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve a Cristo, el que está entendiendo este mensaje, agrada a Dios y mire, y es aprobado por los hombres. Aconsejame, por favor, ayúdame. Te van a pedir ayuda, te van a pedir un consejo. Vas a ir a visitar, eso es lo que se tiene que levantar en la iglesia. Familias que tengan la autoridad para visitar a otros y dar un consejo de sabiduría, pero primeramente que yo esté libre y que yo esté durmiendo en paz. Porque si yo no duermo en paz, ¿qué le voy a venir a enseñar a usted? Si yo me acuesto y estoy pegado y no puedo dormir y estoy pegado al techo, hermano, yo no podría estarle hablando en esta mañana. Tenemos que vivir en paz. Y yo soy consciente de que esto te puede llevar o nos lleva tiempo. Pero si ya empezaste, vas por buen camino. Así que proponete, decirle, Señor, tengo que enderezar mi vida en un montón de cosas. Pero comience, hermano, comience. O usted se piensa que Dios no le va a responder. Dios te va a dar para que pagues tus deudas. Si quieres pagar las deudas, Dios nos da para que paguemos deudas. Tal vez habrá que esforzarse un poco más, pero tenemos que ordenarnos. Ansiedad y afán es todo lo contrario a justicia, paz y gozo. Si usted vive en ansiedad, preocupado, amargado por las cosas del futuro, usted no está en el reino de Dios, usted está en el mundo. Usted está viviendo como el mundo. Y tal vez está en el reino de Dios porque ha creído, pero está viviendo igualito a alguien del mundo. Afanado y turbado. Y buscad su justicia, ¿no? Eso lo explica también, lo tomé de la traducción Palabra de Dios para Todos, Mateo 6:33. En esa versión dice lo siguiente: así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. Eso es lo que
La Reina Valera 1960 dice, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es una añadidura? Es una consecuencia de algo. Por eso dice, no busque la añadidura, busque lo que va a detonar esa consecuencia, pero no busque la consecuencia. Si yo siembro una semilla de tomate, ¿cuál va a ser la consecuencia? Un tomate. Si yo golpeo el agua en un estanque, ¿cuál va a ser la consecuencia? Esas ondas que comienzan a llenar el estanque. ¿Se imagina que nos pongamos a llorar por un tomate? Y yo quiero un tomate, y que yo quiero el tomate, y yo quiero las ondas del estanque, pero esas son las consecuencias. Usted no puede desesperarse por esas consecuencias. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Si quieres un tomate, es la consecuencia de una semilla que se siembra con paciencia y después obtienes el fruto de lo sembrado. Usted quiere todas las añadiduras, todo lo que el Señor le va a dar a usted para que usted viva en paz y tranquilo. Usted tiene que entender el mensaje de esta mañana. No tendría sentido que nos sigamos afanando por algo que es una consecuencia. Todo lo que realmente necesitamos en la tierra será el resultado de buscar las cosas celestiales. Vuelvo a repetir, todo lo que realmente necesitamos en la tierra será el resultado de buscar primeramente las cosas celestiales. Entonces todo lo que está abajo va a ser el resultado primeramente de las cosas de arriba. Y lo que está diciendo Jesús aquí, que las cosas del cuerpo van a ser el resultado de las cosas del espíritu. Y yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si prosperas de adentro, prosperas de lo de afuera. O sea, ordene de adentro y se mejoran las cosas de afuera. Así funciona. Martin Lloyd-Jones dice, el peligro del rico es enamorarse de lo que tiene y el peligro del pobre es desesperarse por lo que no tiene. Fíjese que acá el problema no es si tengo o no tengo. Acá el problema del rico es que pone su vista en las cosas terrenales y hace tesoros en la tierra. Y el problema del pobre es que anda afanado y angustiado porque no sabe qué va a comer mañana. Entonces fíjese cómo el espectro del Señor lo abarca todo. A Satanás no le importa mucho si usted es rico o pobre. Satanás lo que quiere es que usted saque los ojos de Jesús. Satanás quiere que te apartes de Jesucristo, que pongas tu vista en las cosas de la tierra. Así que si usted es rico, él sabe cómo tratarte, cómo tentarte. Y si sos pobre, sabe cómo tentarte. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo tengo que conocer cuál es su objetivo. Y tengo que saber que yo no tengo que sacar los ojos de Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienen que estar tus ojos? En Jesús. Administro en la tierra, pero mis ojos en Jesús. No es ojo en Jesús y tengo un desorden en la tierra que nadie me soporta. No. Es los ojos puestos en Jesús, ordenado en la finanza, ordenado en la familia, ordenado en las deudas, ordenado en los préstamos, ordenado en todas las cosas. No es descuidando, preveyendo para el futuro, como la hormiga. Porque el invierno no es el invierno que viene. Cuando la Biblia te habla del invierno, te está hablando de tu vejez. Preocúpate ahora que tienes fuerza, busca sabiduría. Y si has hecho todo lo que pudiste hacer, el Señor te va a sostener, seas pobre o seas rico. Fíjese, Mateo era rico, Pedro era un pescador de clase media, Santiago, hijo de Zebedeo, su padre tenía empleados, así que se cree que tenía una situación acomodada. Felipe era de clase media baja, Santiago, hijo de Alfeo, era pobre. Aunque ninguno era mendigo ni indigente, la mayoría de los discípulos eran pobres. O sea que el problema no era la pobreza ni la riqueza. Eligió ricos, eligió gente de clase media y eligió pobres para que le sirvieran. Lo importante es dónde están puestos los ojos. Y todos sabemos dónde tenía puestos los ojos Judas Iscariote, ¿verdad? Ese tenía. Sus ojos estaban en la riqueza, en esas 30 monedas de plata que usó para vender a nuestro Señor. Y finalmente, para ir terminando, Jesús nos enseña el principio que cierra esta sección, que es Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Acá el Señor Jesús quiere que aprendamos a confiar. Yo creo que esa es la lección más importante de esta mañana, que aprendamos a confiar. Si usted se va con esta palabra, confianza en lo que Dios ha dicho, yo me veo satisfecho porque usted va a trabajar esa palabra en su vida
Y si usted confía en el Señor, hemos avanzado muchísimo. Por eso nos enseña que Él nos va a dar la ración cada día. Acá hay mire, este es el sistema en el que vivimos nosotros. El sistema donde fuimos sacados de un sistema y nos fuimos puestos en otro sistema, es que tenemos que aprender la lección más importante que siempre Dios le quiso enseñar a su pueblo. Es que Él te va a dar cada día la ración que necesitas. No te va a dar la ración de hoy para dentro de 30 años. No te la va a dar toda ahora. Él quiere enseñarnos esta lección. Yo creo que una de las lecciones más maravillosas que tenemos que aprender a vivir recibiendo la ración de cada día. Por eso te dice, no te afanes por el día de mañana. Tienes que aprender a vivir en confianza. Es un entrenamiento, Algunos quisiéramos, no, yo ya quisiera tener mucho para no estar pensando. Y no, es que lo que te dice es, no te afanes. No que tengas mucho para descansar, porque tu descanso no puede estar en la riqueza. Hay gente que cree que va a descansar cuando tenga la cuenta del banco llena, y no hay descanso cuando la tienen. No tienes que poner tus ojos ahí. Por eso la lección, ¿cuál es? Ración diaria, todos los días. Aprende a confiar en el Señor. Dios no te prohíbe hacer planes, pero sí nos dice que no necesitamos tener hoy toda la comida de mañana. No hay nada más valioso que ejercitarnos en la confianza, de saber y de confiar que mañana la provisión va a estar. Dios nos da día a día. En algunos casos nos da mes a mes. A otros año tras año. Y en otros solamente te da lo de la tierra y todavía no te revela todo lo de la eternidad, pero también está asegurado. ¿Cuántos saben que hay provisión para la eternidad? Pero yo quisiera ya saber cómo es el cielo. Tranquilo, la provisión esa va a venir. Sí, pero yo no sé cómo va a ser mi vejez. Tranquilo, usted ordénese hoy y usted va a tener para su retiro. Él nos dice que cada día tiene su propia inquietud. Eso es lo que nos está tratando de enseñar este último versículo que estamos estudiando. Cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propia inquietud, cada día tiene su propia necesidad. Yo escucho, no, si dejas de trabajar hoy, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto vivirías con lo que tienes guardado en el banco? Esas son las preguntas que se hacen los financistas hoy. Todos esos gurús que andan dando vueltas por allí bombardean nuestra mente. Algunos no vivimos ni un día. Si dejamos de recibir lo que recibimos, no vivimos ni un día, ni un mes. Otros pueden vivir 10 años con lo que tienen guardado. Pero eso es una pregunta que el mundo te hace. Si dejas de trabajar hoy, ¿cuánto puedes vivir? Dios te dice, si no tienes graneros, descansa. Cada día traerá su propio mal o su afán. Para eso fue el sistema del maná en el desierto. ¿Se acuerdan del maná? Todos los días salgan a buscar la ración de maná. No guarden para la semana que viene. Se les va a llenar de gusano. ¿Sabe qué son esos gusanos? Ansiedad. No, yo tengo guardado, sí, pero dice Proverbio, al rico las riquezas no lo dejan dormir. ¿Tiene que dejarse rico? No, tiene que sacar los ojos de la riqueza y tener un ojo bueno. Eso es lo que tiene que hacer. La vida de fe no es confiar que Dios te va a dar hoy lo que vas a necesitar el resto de tu vida. La vida de fe es confiar en Dios que nos dará hoy lo que necesitamos hoy. Esta tarde está la provisión para tu vida y para tu casa. Y cuando hablamos de provisión es material, emocional y espiritual. Todo. Somos ricos cuando tenemos lo que necesitamos hoy y confiamos en el Señor para mañana. ¿Qué es un rico según Dios? Un rico según Dios es cuando tienes lo que necesitas hoy y tienes la fe o la confianza necesaria para descansar esta noche de que mañana va a estar lo que necesitas para comer, para vestirte, para tener techo sobre tu cabeza. Él no solo tiene cuidado de nuestras almas, Él también cuida nuestros cuerpos. Está hablando de nuestros cuerpos. Vestido, comida y bebida. De esas 3 cosas nos está hablando el Señor. Entonces el antídoto al afán y a la preocupación y a la ansiedad y al amor de las cosas materiales es la confianza en un Dios fiel que tengo que conocer cada día más para poder confiar. Conócele. Ahí están los libros, atributos divinos. Estudie los atributos de su Dios. Usted tiene que conocer al Dios que adora. Usted tiene que conocer al Dios del cual yo le estoy predicando hoy. Usted tiene que conocer que Él es soberano. Usted tiene que conocer que Él es santo. Usted, mire, ¿sabe cómo yo puedo dejar de pecar solo si conozco su santidad?
Estudie, propóngase en su vida estudiar, por ejemplo, la santidad de Dios. Porque eso va a traer efecto. Esa es la semilla que te va a dar el tomate. La paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor a las riquezas son polos opuestos, no se pueden juntar. Y termino con Filipenses 4:6. Por nada, dice Pablo a los filipenses, estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sí, pida, dígale: Señor, necesito esto, Señor, necesito solucionar esto, necesito la provisión para esto. Sean conocidas las peticiones delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, si es que usted confía, si es que usted cumple el requisito que pone Santiago, y no duden, que no haya duda en su corazón, que ustedes confíen en el Señor. Entonces usted necesita saber esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz total. Amén. Póngase de pie.